Amigo, lo que estás a punto de descubrir hoy te dejará sin palabras. Un comerciante árabe que viajaba por Rusia en el año 922 presenció algo tan perturbador que lo atormentó hasta la muerte. Ahmad ibn Fadlan documentó rituales vikingos tan extremos que durante siglos los historiadores los descartaron como pura fantasía. Pero la evidencia arqueológica ha confirmado lo impensable. Los vikingos no eran solo guerreros salvajes, sino creadores del terror psicológico que convirtieronla en una ciencia exacta. Lo que descubrirás hoy cambiará por completo tu perspectiva sobre la Edad Media. Prepárense, porque esta historia es tan brutal que muchos académicos la censuraron durante décadas. Y miren, si se quedan hasta el final, comprenderán cómo estos personajes influyeron en el mundo moderno de maneras que ni siquiera pueden imaginar. La máquina de guerra mental. Los vikingos comprendieron algo que los psicólogos modernos apenas están descubriendo. Destruir la mente del enemigo es 1000 veces más efectivo que destruir su cuerpo. Desarrollaron un sistema de guerra psicológica tan sofisticado que comunidades enteras se rendían antes siquiera de luchar. Imagina la escena. Estás en un tranquilo pueblo medieval, ocupado en tus asuntos, cuando de repente aparecen siluetas oscuras en el horizonte del mar. Al acercarse, empiezas a oír un sonido que te hiela la sangre. Cientos de voces cantando canciones de muerte en un idioma que jamás has oído. El ritual del miedo comenzaba mucho antes de la batalla. Los vikingos llegaban cantando estas canciones específicas que desarrollaron para infundir el máximo terror. No se trataba de música aleatoria, sino de ingeniería acústica, diseñada para romper la resistencia mental incluso antes del primer golpe. Sus barcos tenían cabezas de dragón talladas que no eran solo decoración. Eran armas psicológicas. Imagina ver a docenas de estas monstruosas criaturas emergiendo de la niebla matutina, con sus ojos rojos pintados mirándote fijamente. Era como si monstruos mitológicos vinieran a por ti. Pero eso fue solo el principio. Usaban huesos humanos como adornos en sus armas, no por sadismo, sino por estrategia. Al ver un hacha decorada con los huesos de otras víctimas, la mente automáticamente imaginaba su propio destino. Era puro terrorismo psicológico. Sus gritos de guerra eran de otro nivel. No eran gritos comunes, eran sonidos que simulaban bestias sobrenaturales. Habían entrenado desde niños para emitir sonidos que no sonaban humanos. Lobos aullando, osos rugiendo, demonios gritando. Una locura total. Los berserkers, guerreros poseídos. Olvídense de todo lo que Hollywood les contó sobre los berserkers. Esos tipos musculosos gritando con hachas, una broma comparado con la realidad. Los verdaderos berserkers no eran solo guerreros furiosos, sino máquinas de matar entrenadas desde la infancia en técnicas de alteración mental, que harían sudar frío a cualquier psicólogo moderno. Su transformación fue literalmente sobrenatural para quien la contemplaba. Primero, consumieron una mezcla de hongos alucinógenos que crecían en los bosques nórdicos. Pero no se trataba solo de drogas, sino de un cóctel químico natural que alteró por completo su percepción de la realidad. Luego practicaron meditación extrema para entrar en trance. Pasaron horas repitiendo mantras en lenguas antiguas, balanceando sus cuerpos, hasta que su personalidad normal desapareció literalmente. Era como si otra conciencia se apoderara de su cuerpo. Lo más aterrador, se automutilaron para demostrar que no sentían dolor. Se cortaron la piel, se quemaron partes del cuerpo, y todo con una sonrisa. Los enemigos vieron esto y pensaron, ¿cómo se supone que voy a luchar contra alguien que se corta el brazo y se ríe? Y vaya, lucharon completamente desnudos a temperaturas de 20 grados bajo cero, mientras que los soldados normales apenas podían sostener sus armas con las manos congeladas. Los berserkers corrían desnudos por la nieve como si fuera verano en Río. Los enemigos creían sinceramente que luchaban contra demonios, no contra humanos. Y, mira, considerando lo que hacían, no estaba tan lejos de la realidad. Esta ventaja psicológica les permitió ganar batallas enteras antes de empezar. Hay informes de ejércitos enteros que huyen al ver acercarse a 3 o 4 berserkers.
Imagina el terror. Eres un soldado medieval, ya bastante asustado de luchar contra otros humanos, y de repente aparece un hombre desnudo y sangrando, emitiendo sonidos animales, corriendo hacia ti sin sentir frío ni dolor. Yo también huiría, sin dudarlo. El código de honor mortal. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente siniestra. La sociedad vikinga tenía un concepto llamado nid, una palabra que representaba una deshonra tan profunda que literalmente justificaba el asesinato. Y no me refiero a insultos insignificantes. Cualquier cuestionamiento de la valía de alguien como guerrero podía desencadenar una venganza que perduraba generaciones. Las reglas del juego eran brutales. Un hombre considerado deshonroso perdía todos sus derechos legales. No podía testificar en un tribunal, heredar propiedades, portar armas, ni siquiera casarse. Era como si hubiera dejado de ser ciudadano y se hubiera convertido en un fantasma social. Lo más increíble es que los hijos de este tipo pudieran quedar marcados con la vergüenza de su padre. Imagina crecer sabiendo que cargas con la deshonra de alguien a quien ni siquiera conocías bien. Era un sistema que creaba ciclos de venganza que se transmitían de generación en generación. La única forma de redimir esta deshonra era una muerte honorable en combate. Esto creó una presión social desmesurada, donde los hombres literalmente buscaban maneras de morir, luchando solo para limpiar el nombre de su familia. Y, ¡qué locura! Hay registros de hombres que viajaron cientos de kilómetros, atravesando países enteros, solo para encontrar a alguien que los había insultado años atrás. No era solo ira, era una cuestión de supervivencia social. Los mercados de esclavos. Una industria del horror. Ahora viene la parte que más te impactará. Los vikingos no eran simples saqueadores que saqueaban y se marchaban. Construyeron el primer sistema industrial de tráfico de personas en Europa. Y cuando digo industrial, me refiero a industrial, con logística, rutas comerciales establecidas y toda una economía basada en ello. Dublín y York se convirtieron en centros de comercio humano que abastecía a todo el continente europeo. Imaginen ciudades enteras donde la principal mercancía eran las personas, familias separadas, niños vendidos como ganado. Todo esto ocurría en plazas públicas como si fuera algo normal. La economía del terror operaba con una eficacia aterradora. Los vikingos capturaban poblaciones enteras durante sus incursiones. No se trataba solo de tomar unos pocos prisioneros aquí y allá, vaciaban aldeas enteras. Separaban estratégicamente a las familias para romper cualquier resistencia organizada. Los mercados categorizaban a las personas exactamente como al ganado. Tenían precios diferentes para hombres, mujeres, niños y artesanos cualificados. Un esclavo adulto sano valía lo mismo que 8 vacas. Piénsalo. Literalmente, valoraban las vidas humanas igual que las de los animales. Pero, hombre, lo más aterrador era la logística. Habían establecido rutas comerciales, puntos de parada para que los prisioneros se renovaran y sistemas de identificación para evitar que los esclavos escaparan. Era una máquina de deshumanización bien engrasada. Y qué cosa tan repugnante. Descubrieron que separar a los niños de sus padres quebraba la resistencia de los adultos más rápido que cualquier tortura física. Era una manipulación psicológica calculada para maximizar la obediencia y minimizar la rebeldía. La red de rutas comerciales. El primer imperio global. Ahora bien, tengan en cuenta esto. Desde Groenlandia hasta Constantinopla, los vikingos establecieron rutas comerciales que transportaban mucho más que mercancías. Transportaban terror, dominación cultural y una nueva forma de ver el mundo. Su imperio invisible era más grande que cualquier imperio oficial de la época. Controlaban ríos desde el Báltico hasta el Mar Negro. Establecieron colonias permanentes en 4 continentes diferentes. Sus monedas árabes llegaron hasta Norteamérica. Sí, hay evidencia arqueológica que muestra monedas árabes que los vikingos trajeron a lo que hoy es Canadá. Influyeron en idiomas desde Islandia hasta Rusia. Muchas palabras que usamos hoy provienen de ellos. Esquí, vikingo, berserker, obviamente. Pero también, ellos son morir.
cielo, infierno. Hablas vikingo todos los días sin siquiera saberlo. Lo más impresionante fue cómo lograban orientarse. No tenían GPS, ni brújula magnética, nada. Usaban piedras solares, cristales especiales que les permitían localizar el sol incluso en cielos nublados. Se guiaban por las corrientes oceánicas, los patrones de vuelo de las aves e incluso por el olor del aire. Llegaron a América 5 siglos antes que Colón. Establecieron colonias en Groenlandia que perduraron durante más de 400 años. Comerciaron con tribus nativas americanas. Los vikingos descubrieron el Nuevo Mundo y lo consideraron una simple parada comercial. Armas psicológicas, el terror como estrategia. Los vikingos no solo conquistaron territorio, sino también mentes. Y vaya si las tácticas que desarrollaron para quebrar la moral enemiga eran tan sofisticadas que los estrategas militares modernos quedarían asombrados. Sus estrategias de dominación estaban completamente calculadas. Atacaban durante las festividades cristianas, Navidad, Pascua y días festivos importantes. ¿Por qué? Porque sabían que causaba un trauma psicológico extremo. Imagina celebrar el nacimiento de Cristo y de repente aparecen demonios paganos para masacrarte. Destruyeron símbolos sagrados específicos para desmoralizar a poblaciones enteras. No se trataba de vandalismo aleatorio. Estudiaban cada cultura para saber exactamente qué atacar, para causar la máxima desesperación espiritual. Utilizaron a los prisioneros como mensajeros vivientes del terror. Liberaron a sobrevivientes mutilados que regresaron a sus comunidades relatando los horrores. Fue una propaganda negativa que se extendió más rápido que cualquier ejército. Crearon deliberadamente leyendas exageradas sobre su crueldad. Cuanto más aterradora la historia, mejor. Comunidades enteras se rindieron sin luchar simplemente porque habían oído hablar de los vikingos. Fue un acto terrorista característico. Funerales de sangre, ceremonias del más allá. Bueno, ahora llegamos a la parte que Ibn Fadlan documentó y que ha dejado atónitos a los historiadores durante siglos. Los funerales vikingos no eran simples despedidas, sino rituales de transferencia de poder que implicaban sacrificios humanos a una escala que desafía la comprensión moderna. Ibn Fadlan presenció el funeral de un jefe vikingo que duró una semana entera. Toda una semana. No se trataba solo de duelo y entierro de los muertos. Era un evento que movilizaba a toda la comunidad en una mezcla de festival, competición deportiva y ritual religioso que culminaba en eventos que habrían dado pesadillas a los escritores de terror. El proceso ritual comenzaba con la preparación del cuerpo del jefe fallecido. Lo preservaban utilizando técnicas que los egipcios envidiaban. Pero a diferencia de los faraones, que eran momificados para la eternidad, los vikingos preparaban el cuerpo para la incineración de la manera más espectacular posible. Durante la semana de preparativos se celebraron competiciones atléticas, carreras, lucha libre, concursos de fuerza, banquetes multitudinarios donde toda la comunidad comió y bebió como si fuera el fin del mundo. Y técnicamente para algunos lo fue. Lo más inquietante fue la selección de quién acompañaría al jefe fallecido. Ibn Fadlan describe cómo se les preguntó a las esclavas del jefe, ¿quién quiere morir con él? Una se ofreció creyendo que se convertiría en una diosa en el Valhalla. La culminación era la quema del barco funerario cargado de tesoros, armas, alimentos para el viaje espiritual y personas vivas. El fuego se consideraba un portal que transportaba todo al mundo de los muertos, incluidas las almas de los sacrificados. La magia de la Volva, las brujas del norte. Ahora bien, hombre, necesitas entender algo. En la sociedad vikinga, las mujeres tenían un poder que no existía en ningún otro lugar de la Europa medieval. Las sacerdotisas Volva tenían autoridad absoluta en asuntos espirituales y sobrenaturales. Estas mujeres eran las únicas que podían predecir el futuro y comunicarse directamente con los muertos. No me refiero a charlatanería. En la sociedad vikinga, su poder era real e incuestionable. Los reyes poderosos temblaban ante la presencia de una Volva. Su autoridad suprema incluía el poder de vida o muerte sobre cualquier persona, incluyendo reyes y jarls. Si una Volva declaraba a alguien maldito o destinado a morir,
podía ser ejecutado en el acto sin rechistar. Viajaban libremente entre territorios enemigos. Los ejércitos en guerra dejaban de luchar para permitir el paso de una vuelva. Era como si existieran por encima de cualquier conflicto político o militar. Sus profecías determinaban decisiones bélicas, matrimonios reales, expediciones comerciales. Literalmente, todo lo importante en la sociedad. Un rey no decidiría invadir otro país sin consultar primero a una volva. Controlaban los rituales de fertilidad que aseguraban las cosechas, el nacimiento de niños sanos y la prosperidad de las comunidades. Sin la bendición de una volva, nada funcionaba correctamente. El entrenamiento para convertirse en volva comenzaba en la infancia y duraba décadas. Aprendieron herbología, astronomía, psicología, medicina y política. Eran, en esencia, las personas más cultas de sus sociedades. Los juramentos de sangre, hermandad eterna. Los vikingos desarrollaron rituales de lealtad que se consideraban más sagrados que el matrimonio, más permanentes que la familia biológica, más importantes que la vida y la muerte. Los juramentos de sangre creaban vínculos que perduraban más allá de la vida terrenal. El ritual de hermandad era intenso e irreversible. 2 o más guerreros se cortaban las palmas de las manos con cuchillos rituales y mezclaban la sangre en una copa especial hecha con asta de alce o el cráneo de un enemigo abatido. Bebieron la mezcla de sangre mientras juraban lealtad eterna, recitando fórmulas nórdicas antiguas que invocaban a los dioses como testigos. El juramento incluía promesas de compartir el honor, la venganza, la propiedad y el destino. Cualquier traición a este juramento se castigaba con torturas rituales que hacían parecer la crucifixión una muestra de misericordia. Se trataba de métodos de ejecución que duraban días, diseñados específicamente para causar la máxima agonía física y humillación espiritual. Los hermanos de sangre lo compartían literalmente todo: éxitos, fracasos, deudas, enemigos, familias. Si uno moría, los demás tenían la sagrada obligación de vengar su muerte, cuidar de su familia y preservar su memoria. Hay sagas que describen hermanos de sangre que mantuvieron estos juramentos durante 50 años o más, cruzando continentes para honrar promesas hechas en la juventud. Las mujeres guerreras, poder real en tiempos brutales. Contrariamente a los mitos perpetuados por Hollywood, las mujeres vikingas ejercían un poder real, tangible y a menudo militar. Algunas se convirtieron en líderes que comandaban flotas enteras y controlaban territorios más grandes que muchos reinos europeos. Las Skjaldmö, o doncellas escuderas, eran guerreras que se entrenaban en combate desde la infancia, al igual que los hombres. No me refiero a excepciones románticas, me refiero a una clase social establecida con reglas, tradiciones y reconocimiento oficial. Lideraron invasiones independientes, tomaron decisiones militares estratégicas y controlaron rutas comerciales. Algunos comandaban a cientos de guerreros varones que los seguían voluntariamente porque reconocían su competencia. Las mujeres vikingas podían divorciarse por cualquier motivo que consideraran válido y conservar el control de sus bienes. En una Europa donde las mujeres eran consideradas propiedad de sus maridos, esto era revolucionario. Algunas se convirtieron en reinas de territorios conquistados por méritos militares, no por matrimonio. Controlaban ejércitos, negociaban tratados y declaraban la guerra. Pero vaya, aquí está el giro siniestro. Estas mismas mujeres participaron activamente en el sistema de esclavitud y brutalidad que definía la sociedad vikinga. Entendían que su libertad dependía de mantener a otros cautivos. El sistema de clases, libertad a través de la violencia. La sociedad vikinga tenía una jerarquía social compleja basada en una premisa simple: tu libertad valía exactamente lo que pudieras conquistar y defender mediante la fuerza. En la cima estaban los Jarls, señores de la guerra que controlaban territorios, ejércitos y rutas comerciales. Eran los máximos responsables de la violencia organizada, hombres que convirtieron las incursiones en una ciencia empresarial. A continuación estaban los Carls, hombres libres que poseían tierras, participaban en expediciones y tenían derechos legales.
Eran la clase media vikinga, agricultores guerreros que dividían su tiempo entre la siembra y las incursiones. En la base de la pirámide se encontraban los esclavos. Esclavos sin derechos que realizaban el trabajo forzado que mantenía a la sociedad en funcionamiento. Eran propiedad humana que podía ser comprada, vendida, torturada o asesinada a voluntad de sus dueños. Lo que diferenciaba a este sistema era la movilidad social mediante la violencia. Un esclavo valiente podía alcanzar la libertad luchando con éxito en las batallas. Un Carl podía convertirse en Jarl, conquistando suficiente territorio. Era una meritocracia basada en la brutalidad. Si podías matar suficientes enemigos y tomar suficientes propiedades, tu posición social aumentaba automáticamente. Los códigos legales. Justicia por la fuerza. El sistema legal vikingo era a la vez fascinantemente complejo y brutalmente sencillo. Contaban con leyes detalladas para casi todo, pero su aplicación dependía de su capacidad para defenderlas. Las cosas eran asambleas donde los hombres libres se reunían para resolver disputas, legislar y juzgar delitos. Era una democracia participativa, pero solo para quienes tenían derecho a portar armas y a poseer propiedades. Los castigos se calibraban para humillar públicamente, además de causar dolor físico. No se trataba solo de castigo, sino de teatro social que reforzaba las jerarquías mediante el espectáculo de la venganza. Las multas eran comunes por delitos menores, pero debían pagarse en plata, ganado o con años de servidumbre. Si no se podía pagar, automáticamente se era esclavo. Para los delitos graves, las penas incluían el exilio, que significaba la muerte social completa. Un exiliado no podía recibir ayuda de nadie, no podía comerciar, ni siquiera podía dormir bajo el mismo techo que la gente honesta. La pena de muerte se ejercía de forma que sirviera de entretenimiento público y advertencia a posibles delincuentes. Era educación cívica a través del terror. El ADN del conquistador. Influencia genética global. Los estudios genéticos modernos han revelado algo que te sorprenderá. Los vikingos dejaron su huella genética en poblaciones desde Islandia hasta Sicilia, desde Groenlandia hasta Rusia. Su expansión fue tan masiva que millones de personas hoy en día portan ADN vikingo sin siquiera saberlo. Su huella genética es sorprendente y geográficamente imposible para la época. El 10% de los irlandeses tiene una ascendencia vikinga significativa. Algunas regiones de Inglaterra albergan poblaciones con hasta un 40% de herencia genética nórdica. Fundaron ciudades que siguen siendo capitales y centros económicos hoy en día. Dublín, York, Kiev, Novgorod. Muchas de las ciudades más grandes de Europa comenzaron como bases vikingas estratégicamente ubicadas. Sus nombres perduran en la geografía europea moderna. Cientos de ciudades, ríos, montañas y regiones aún conservan nombres en nórdico antiguo, preservando la memoria de los conquistadores que murieron hace 1000 años. Sus tradiciones jurídicas influyeron en los sistemas democráticos escandinavos, que hoy sirven como modelos globales de justicia social y transparencia gubernamental. La democracia participativa moderna tiene sus raíces en los vikingos, los códigos secretos, conocimiento oculto en las runas. Los vikingos desarrollaron sistemas de comunicación secretos mediante runas que funcionaban en múltiples niveles de significado. No se trataba solo de escritura, sino también de criptografía, magia y la preservación del conocimiento militar en símbolos que solo los iniciados podían descifrar por completo. Las runas de poder combinaban la escritura práctica con el simbolismo mágico. Cada símbolo tenía un significado literal, numérico, místico y estratégico. Era como tener 4 idiomas diferentes en un mismo texto. Grababan estas runas en las armas para supuestamente otorgarles poderes sobrenaturales, pero también para identificar su origen, la calidad del metal y las técnicas de forja. Era un control de calidad disfrazado de magia. Contenían mapas de rutas comerciales secretas codificadas en poemas épicos que sonaban a mitología, pero en realidad preservaban información geográfica precisa sobre la navegación oceánica.
Conservaron rituales de transformación guerrera, técnicas de entrenamiento mental y fórmulas químicas para drogas de combate. Era ciencia militar avanzada disfrazada de religión. La mentalidad empresarial. El capitalismo nórdico temprano. He aquí una verdad que cambiará tu perspectiva. Los vikingos fueron los primeros capitalistas globales de la historia. Transformaron la violencia en un modelo de negocio sostenible y escalable. Desarrollaron conceptos de capital de riesgo, participación en las ganancias y asociaciones comerciales que no reaparecieron en Europa hasta el Renacimiento. Una expedición vikinga era esencialmente una empresa militar emergente con inversores, socios y una división proporcional de las ganancias. Crearon las primeras corporaciones multinacionales, organizaciones que operaban en varios países con una gestión descentralizada, pero con objetivos unificados. Cada banda vikinga era una rama de la misma empresa. Establecieron mercados de materias primas para esclavos, ámbar, pieles y metales preciosos con precios estandarizados en regiones geográficas distantes. Esta fue la globalización económica 1000 años antes de que existiera el término. Su mentalidad empresarial influyó directamente en el desarrollo del capitalismo moderno en los países nórdicos, que hoy tienen algunas de las economías más innovadoras y prósperas del mundo. La verdad que te cambiará para siempre. Los vikingos no eran bárbaros que aparecían, sembraban el caos y desaparecían. Fueron los primeros en comprender que el verdadero poder reside en controlar las percepciones, que la violencia es más efectiva cuando está calculada, que el terror se puede industrializar y que la dominación cultural perdura más que la dominación militar. Crearon el primer sistema de propaganda masiva de la historia, utilizando leyendas, sagas y reputación como armas psicológicas. Desarrollaron el primer imperio basado en marcas registradas. El nombre vikingo sembraba el terror en toda Europa. Establecieron la primera economía terrorista global, donde la amenaza de violencia superaba a la violencia real. Las comunidades pagaban enormes impuestos solo para evitar ser atacadas. Su legado perdura de maneras que ni siquiera imaginas. Los conceptos modernos de masculinidad, honor y valentía provienen directamente de la cultura vikinga. La idea de que los hombres deben ser proveedores, protectores y guerreros cuando sea necesario es pura herencia vikinga. Sistemas jurídicos escandinavos que influyeron en las democracias modernas, incluidos los conceptos de juicio por jurado, asamblea popular y transparencia gubernamental. La mentalidad empresarial que creó el capitalismo nórdico. La idea de que se puede convertir cualquier actividad en un negocio rentable, que el riesgo calculado produce una recompensa proporcional, que la cooperación estratégica es más efectiva que la competencia destructiva. Las estrategias militares que desarrollaron todavía se enseñan en las academias militares modernas, incluidas tácticas de guerra psicológica, operaciones anfibias, guerra de guerrillas y terrorismo estratégico. El mensaje final que te perseguirá. La próxima vez que veas una película de vikingos, recuerda: la realidad era 1000 veces más compleja, más brutal, más fascinante y más influyente que cualquier ficción que pueda capturar. Los vikingos no eran solo guerreros, fueron artífices de una nueva forma de poder que aún configura nuestro mundo actual. Comprendieron que controlar las mentes es más valioso que controlar los cuerpos, que la reputación es más poderosa que los ejércitos, que la influencia cultural perdura más allá de la conquista militar. Y vaya, esto es solo la punta del iceberg de la oscura historia que Hollywood nunca te contará. Si quieres descubrir más secretos inquietantes sobre las civilizaciones que moldearon nuestro mundo, con métodos que te quitarían el sueño, deja un comentario abajo con la cultura que quieres que explore en el próximo video. Los aztecas y sus rituales de sacrificio industrial, los mongoles y sus técnicas de guerra biológica, los romanos y sus métodos de control demográfico. La decisión es suya, pero le garantizo que la realidad histórica siempre es más impactante que cualquier cosa que Hollywood pueda inventar. Dale like al video si esta historia te dejó sin palabras, suscríbete al canal para más contenido impactante y activa la campanita porque el próximo video será aún más perturbador. Hasta la próxima.
Y recuerda, las historias reales siempre son más locas que la ficción.